Bueno, ahora yo soy maestra, ¿ok? Entonces, las maestras buenas saben cómo dar repasos a sus alumnos, ¿verdad? Entonces, ese es un repaso porque el próximo domingo el pastor Bobby les va a hacer una prueba muy fuerte, muy difícil, muy complicado, ¿ok? Les vas a poner examen, ¿ok? A ver si recuerdan de todo lo que aprendieron este fin de semana. Bueno, no es cierto. Pero ¿cuántos saben que Dios nos va a poner en una prueba, ¿ok? Por lo que hemos recibido. Entonces, quiero dar un repaso muy rápido porque hoy en la mañana la pastora Lucy habló acerca de ¿qué? Ok, bueno, del hijo corazón, el hijo nació conforme al corazón del padre. Bueno, también nos ha hablado mucho acerca de ¿qué? La palabra de Dios. Gracias. De veras, muchas gracias porque necesitamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Ahora, ¿de qué nos habló la pastora Lynn en su prédica? De cómo nos habla el Señor, que también fue muy, muy buena, ¿verdad? Nos habla de ¿cuántas maneras? 4. ¿Cuál fue la primera? La conciencia. La segunda, la palabra. La tercera, corazón renacido. Muy buena alumna por aquí, ok. Y la cuarta, Espíritu Santo, amén. Bueno, entonces la verdad me puse tan contenta porque yo dije, ahora yo no tengo que hablar de tanto anoche o en la noche porque quise mencionar algo acerca de la palabra, pero Lucy ya me la predicó, gracias a Dios, ok. De veras, yo quería hablar acerca de las voces, de las maneras en las cuales Dios nos habla, pero la pastora Lynn ya me la predicó, gracias a Dios. Así es que me queda un tema muy sencillo, ese es el tema del Espíritu Santo, ok. Y quiero leer porque ¿cuántas saben que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Amén. No podemos vivir una vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo en nosotras. Y si queremos vivir una vida sobrenatural, no solamente necesitamos su presencia, necesitamos su poder. ¿Ok? Entonces voy rápido porque Dios nos va a hablar de algunos detalles sumamente importantes con respecto al Espíritu Santo. Quiero empezar con el libro de Sofonías en el Antiguo Testamento, y si me pudiera hacer el favor de poner el versículo que ha sido el lema de la conferencia, que se encuentra en Salmos. Porque ese versículo habla de las meditaciones de nuestros corazones y de que los dichos de nuestras bocas. Entonces hoy vamos a hablar, ahora para cerrar, vamos a hablar acerca de nuestras bocas. ¿Cuántas saben que a veces nuestras bocas nos meten en problemas? ¿Ok? ¿Cuántas han tenido momentos difíciles por causa de tu boca o de mi boca? ¿Ok? Esta boca, dice el libro de Santiago, que es imposible para que el ser humano pueda dominar o domar la lengua, ese miembro muy pequeño que nosotros tenemos entre los dientes. Pero ¿cuántas saben que el Espíritu Santo nos puede ayudar a dominar nuestra lengua? Amén. Y como les dije ayer, que muchas veces la prueba para nosotras, la prueba verdadera es cuando nosotros estamos en casa. ¿Ok? Ahí es la prueba de nuestra lengua. Entonces dice aquí, quiero que lo lean conmigo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces vamos a hablar acerca de la boca.
Ahora, yo tengo una amiga, una muy buena amiga. Ella es una predicadora. Ella con su esposo pastorearon una iglesia en el estado de Georgia por muchos años, en Atlanta. Ahora su hijo es el pastor. Ellos son parte del staff ahí. Ella sigue ministrando, viajando en conferencias. Es una mujer de un carácter un poco fuerte, digamos. Pero ¿cuántos saben que Dios necesita los caracteres fuertes? ¿Verdad que sí? Pero solamente moldeados a los propósitos de Dios. Entonces, ella tiene 2 hijos. O sea, yo conozco a toda la familia. Son amigos nuestros, mi esposo y yo. Y ella, una vez dijo que en la juventud de uno de sus hijos, que él empezó, fue hace algunos años, que él empezó con el hábito muy mal de hacer ruidos cuando estaba masticando la comida. Hacía, okay, cuando tiene como 12, 13 años de edad. Entonces ella, como una mamá buena que quiere educar bien a los hijos, le dijo: oye, hijo mío, o sea, no hagas esto, por favor, porque es una falta de educación. No, o sea, eso no se hace. Y el hijo seguía. Y entonces ella buscó otro ángulo, otro punto de entrada. Entonces dijo: mire, hijo, cuando llegue el día cuando tienes novia, o sea, a la novia no le va a gustar esto, o sea, escuchando a ti, o sea, cuando están, o sea, en el cine o en una cena o un evento, ¿verdad? Pues el hijo seguía. Entonces ella no sabía qué hacer, y por fin, aunque le regañaba, le hablaba, y no hagas esos ruidos, hijo, por favor, en la cena, hijo, por favor, en el desayuno, hijo, por favor, en la comida, hijo, por favor. Entonces ella un día dijo: bueno, esto no está funcionando, entonces voy por otra estrategia. Entonces a ella se le ocurrió la idea de que un día ella le iba a grabar. ¿Ok? Entonces ella, porque ahora que tenemos los celulares maravillosos, que son más que teléfonos, ¿verdad? Entonces ella dijo: bueno, voy a esconder mi celular atrás de la planta, en el comedor, y, o sea, y cuando él está sentado, cuando nosotros estamos ahí sentados desayunando o comiendo, cenando, yo le voy a grabar haciendo esos ruidos y se le voy a mostrar, porque él es inconsciente de cómo se escucha. Entonces, con la idea brillante en su mente, o sea, lo planeó todo. Escogió una mañana cuando iban a desayunar juntos. Entonces vienen los hijos a la mesa, viene el marido a la mesa. Ella ahí está con el teléfono, o sea, no se da cuenta, el hijo no se da cuenta, el teléfono está escondido atrás de la planta. Entonces ahí, o sea, tienen el desayuno. Los hijos se van a la escuela, el marido se va al trabajo, y ella saca el teléfono, que era la victoriosa. Entonces ella, o sea, empieza a escuchar el teléfono, y ella dijo: yo no oí ningún ruido de lo que mi hijo estuvo haciendo. Yo oí una mujer regañosa, irritada, o sea, mal hablada, regañando al marido y a los hijos. Y ella dice: y yo me di cuenta que era yo que tiene que cambiar. ¿Ok? Y entonces esto será una buena prueba para ti, amada. O sea, mañana en hora de la comida, ahí pon tu celular, ¿ok? Y vas a grabar la plática en la mesa, y lo vamos a escuchar a ver quién realmente tiene que cambiar. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos saben que las palabras de nuestras bocas son importantes? Y si nosotros podemos alinear nuestras palabras con la palabra de Dios, hablada en fe, eso produce resultados en mi vida. Ahora, la pastora Lynn habló de, de las maneras de la conciencia, o sea, la voz de nuestro espíritu redimido, la voz del Espíritu Santo, la palabra. Un día yo estuve hablando con mi esposo acerca de ese mismo tema. Y mi esposo dice, pero hay otra voz. Yo dije, ¿qué?
Dice, pues para los hombres casados es la voz de su esposa, o sea que nosotros tenemos que escuchar todos los días, ¿ok? Entonces, o sea, porque mi esposo es muy para hacer bromas, ¿ok? Muy bromista. Entonces yo dije, no, pues mi vida hay otra todavía. Y dice, ¿qué? Yo dije, la voz de la mujer en el GPS que está en el coche y que dice, sal por la salida, a la derecha, a la derecha, a la derecha, recalculando, ¿verdad? Cuando lo hacemos mal. Entonces hay varias voces en nuestras vidas. Nosotras podemos escuchar a la voz del diablo, a la voz de la carne o a la voz del reino de Dios. ¿Ok? Y el Espíritu Santo, Dios dio el Espíritu Santo a nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, y para que pudiéramos vivir y experimentar una vida victoriosa en Cristo. En Hechos 2, voy a cambiar alguna orden de los versículos por un momento. En Hechos 2, aquí vemos el capítulo que se trata acerca del nacimiento de la iglesia. ¿Ok? El nacimiento de la iglesia. Y en ese momento, porque y se los voy a mostrar en algunos momentos, pero estamos llegando al momento cuando Dios va a empezar a obrar a través de las vidas de los discípulos de una manera sumamente sobrenatural. Ellos van a recibir del mismo Espíritu que Jesucristo tenía descansando sobre él cuando él estuvo aquí en la tierra, que Jesucristo estuvo operando a través de su vida cuando él estuvo aquí en la tierra. Y Jesús ya les había dicho, esas cosas ustedes las harán y hay aún cosas mayores. Pero los discípulos necesitaban acceso a un poder sobrenatural. Ahora, ¿cuántos saben que Dios es un Dios generoso? Amén. Y a Dios le encanta dar buenos regalos, ¿verdad que sí? Buenos dones, muy caros. Okay. ¿Qué dice Juan 3:16? Por tanto, que Dios amó al mundo que nos dio su Hijo unigénito. Amén. Ok, que tenga vida eterna, ok. Entonces, Dios dio al mundo algo muy caro. Su Hijo. Ok, su Hijo unigénito. Pero Dios dio a la iglesia el Espíritu Santo. Ok, entonces Jesús fue el regalo de Dios para el mundo. El Espíritu Santo fue el regalo de Dios para la iglesia, para nosotros. Okay, porque Dios sabía que nosotros íbamos a necesitar algo sobrenatural operando en nuestras vidas. Entonces dice aquí en Hechos 2, lo voy a leer, dice, y de repente, en versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En otras versiones dice bautizados en el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas o en lenguas diversas, lenguas desconocidas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora voy a hablar un poco acerca de la lengua. No sé si ustedes supieron esto, pero en cada lengua humana que existe aquí en la tierra, que hay errores de gramática. A lo mejor no lo sabían, pero yo lo sé porque yo estudié lingüística, ¿ok? Entonces a lo mejor la gramática les aburre, ¿ok? A lo mejor nunca lo entienden en la escuela, pues no se preocupen, eso no es una lección de gramática. Pero no hay una lengua, no hay un idioma perfecto aquí.
en la tierra, ni una. Cada idioma aquí, cada idioma, o sea, del mundo, tiene defectos, tiene excepciones a las reglas de gramática, entonces, ahora voy a brincar al libro de Sofonías. En Sofonías capítulo 3, Sofonías 3, en versículo 9, eso es una palabra profética que se refiere al pueblo de Dios. Dice aquí Sofonías 3, 9. Dice en aquel tiempo. Estas palabras son importantes. Dilo conmigo, aquel tiempo. Aquel tiempo. Otra vez, aquel tiempo, ¿ok? Yo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Ahora, en otras versiones dice, en aquel tiempo yo devolveré a los pueblos pureza de labios, o una lengua, un idioma perfecta, para que todos puedan invocar a mi nombre. Ahora, mi pregunta para nosotros es, ¿en cuál tiempo? Porque dice en aquel tiempo. ¿Ok? Bueno, les voy a dar la respuesta. En el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo hoy. ¿Ok? Esa frase tiene mucha referencia en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y se refiere al tiempo, para no aburrirles de los detalles, pero se refiere al tiempo del nuevo pacto. Para resumirlo, o sea, teológicamente. Y nosotros, amadas, estamos viviendo en el tiempo del nuevo pacto, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, eso es una promesa de parte de Dios para el pueblo de Dios. Dice que yo en aquel tiempo, yo les voy a devolver una idioma pura, una lengua perfecta. Porque yo quiero que todos pueden invocar mi nombre. De hecho, tenemos una referencia directa a ese versículo en el libro de Hechos, cuando los cristianos se están reuniendo, los líderes en Jerusalén, porque han recibido reportes de que los gentiles han sido bautizados en el Espíritu Santo, han recibido la palabra de Dios, han recibido la salvación. Y entonces hay una gran discusión entre ellos como líderes, y Santiago se levanta y dice, y creo que está en Hechos 15, y dice, yo entiendo ahora que eso es palabra profética cumplido, que dice en aquellos tiempos, y él usa esa misma frase. Entonces, esa palabra aquel tiempo, aquellos tiempos es una referencia directa a la época en la cual nosotros estamos viviendo, y eso es la época de la iglesia. ¿Ok? Somos cuerpo de Cristo, pero también somos iglesia de Cristo, y Dios quiere dar a su iglesia la manera de poder vivir la vida con victoria, amén, venciendo al diablo, venciendo a las circunstancias, viviendo una vida sobrenatural, del cual va a dar testimonio a los inconversos y al mundo de un Salvador vivo ahí en los cielos. Y por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Voy a leer otro versículo en Juan 7. ¿Okay? Vamos al libro de Juan 7. Jesús aquí está en la tierra. Él está en una de las fiestas, en la fiesta de los tabernáculos. Él está en Jerusalén. Y bueno, otra vez para no darles mucho detalle, pero la fiesta de los tabernáculos tiene que ver, fue una fiesta profética que tiene que ver con la llegada de Jesús y también con la llegada del Espíritu Santo, porque se trató mucho de agua.
El agua es una representación directa de la palabra de Dios. Dios nos lava con el agua de su palabra y también del Espíritu Santo. ¿Okay? El fuego, la nube también son representaciones en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo. Entonces Jesús aquí, Él está en la fiesta en Jerusalén. Y dice aquí en Juan 7, y voy a brincar al versículo 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ok? Quiero que leamos juntos. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ok? Quiero que lo personalizamos y digamos juntos: de mi interior correrán ríos de agua viva. Ahora, cuando yo estuve estudiando ese versículo, yo descubrí algo muy interesante, que en una versión que es muy bien traducido del griego, esa frase dice del corazón, que me llamó la atención porque estuve preparando para este evento, corazón a corazón. Entonces dice aquí que de mi corazón correrán ríos de agua viva. Okay, entonces Dios quiere que desde el lugar más profundo en nuestro interior, donde habita el Espíritu Santo, donde mi espíritu renacido también está, que de mi interior van a correr ríos de agua viva. En otras palabras, palabras de vida y no de muerte. Palabras de bendición y no de maldición, ¿verdad? Palabras de abundancia y no de escasez. Palabras de destino y no de confusión. Pero el diablo, muchas veces, porque nosotros somos tan acondicionados al mundo en el cual estamos viviendo, nosotras inconscientemente muchas veces estamos diciendo todo lo contrario. O sea, de veras, a veces, amada, nosotras somos nuestras propias peores enemigas. Y sí es cierto. O sea, a veces echamos la culpa sobre el diablo cuando realmente es la carne. O sea, es mi yo carnal que todavía no ha sido crucificada juntamente con Cristo. Y a veces yo opero en la maldición y yo doy lugar o acceso legal a la maldición a través de mis palabras, porque mis palabras son poderosas. Son sumamente poderosas. Yo recuerdo hace un par de años, yo estuve aquí en México en una conferencia ministrando, y después de la conferencia, me llegó una mujer y me dijo: pastor, necesito pedirte el favor de orar para mi hija. Y yo dije: ok. Dice, mira, dice, mi hija, es una rebelde total. Se me hizo platicar, o sea, es una gritona, me contesta mal, no me obedece, y me empieza a dar la lista larga de todas las fallas de la hija, ¿ok? Y dice: creo que tú ores por ella y aquí está. Y tenía una niña de 3 años tomada de la mano, ¿ok? Y la niña está así. Okay. Entonces yo le dije a la señora, le dije: ¿sabe qué? Bueno, sí, voy a orar por la hija, pero primero voy a orar por ti. Okay. Y primero te quiero dar un consejo: que jamás vuelvas a hablar acerca de tu hija de esta manera, mucho menos en su presencia, porque la niña está ahí escuchando cada palabra que tú estás diciendo. O sea, tú estás creando un destino de maldición para ella. Porque nuestras palabras tienen peso. Como padres,
porque nosotros tenemos autoridad en las vidas de nuestros hijos. O sea, mis palabras tienen mucho peso, mis palabras tienen mucha influencia en sus vidas. Y muchas veces nosotras hablamos la maldición en lugar de hablar la bendición. ¿Ok? Entonces, sí, oré por ella, oré por la hija. Y bueno, no sé cómo está ahora porque ha de tener como 5 o 6 años, pero yo creo que ahí la mamá aprendió una gran lección. Y otro ejemplo, yo estuve, y saben que, amadas, yo no sé si ustedes han aprendido esto, pero llega un momento cuando el marido, los hijos, si hablamos como la regañona, o sea, de repente, o sea, como ellos cierran su oído, o sea, mi esposo lo llama oído selectivo, ¿ok? Pero una vez mi esposo y yo íbamos a hacer un viaje internacional, estuvimos en el aeropuerto en Dallas, donde vivimos. Entonces, o sea, pasamos por seguridad, pasamos hacia el check-in y estuvimos ahí ya dentro del aeropuerto y íbamos a entrar al baño y después buscar un lugar para comer. Entonces ahí estuvimos, yo entré al baño de mujeres, él al de los varones. Entonces yo estuve ahí en el baño, o sea, pero en el baño, si me están entendiendo. O sea, yo estoy ahí sentada en el trono, ¿ok? Sí, y entonces yo, o sea, con la puerta, o sea, como que pensando en no sé qué. Y de repente yo oí que una mujer vino entrando. Y de repente yo oí la mujer, y esa voz de la mujer dice, hija. Y alguien le contestó, sí, mamá. Y yo deducí que la voz, o sea, por cómo era la voz, que la niña era como una jovencita, de a lo mejor 15, 16 años de edad, ¿ok? Sí, mamá. Y la mamá, ¿dónde está tu pasaporte? Pero así, de veras, exactamente así. Y la hija contesta, bueno, mamá, yo creo que está en mi mochila. ¿Estás segura? Ok. Bueno, pues sí, mamá, yo pienso que sí. Ay, pues qué hija tengo yo. O sea, qué tan desobediente que no eres responsable, que ni siquiera sabes dónde está tu pasaporte. O sea, y la mamá, o sea, una regañazo así. Entonces yo ya terminé con mis asuntos, ok. Entonces me salí, o sea, y ahí voy a lavar mis manos y veo, ok, y eso fue exactamente lo que está pasando. La mamá está ahí, pero regañando, así hablando, con ese tono de voz, ok. Y la niña, o sea, sí tiene como 15, 16 años. La niña está así, ok, por sus ojos, o sea, sin atención. O sea, yo vi que las palabras de la mamá esta vez no eran así. ¿Ok? Que no estaban teniendo ningún impacto en la vida de la hija. ¿Ok? Entonces, pues yo nada más fue una observación, lavé mis manos, yo me salí, mi esposo salió y ahí estamos decidiendo en dónde comer. ¿Ok? Y de repente sale un varón del baño de los hombres y de repente sale la mamá y la hija del baño de mujeres. Y la mamá todavía está, ¿ok? Entonces la mamá al ver al varón dice, esposo, así con el mismo tono de voz. Ok, de veras, ok. Entonces yo estoy ahí, o sea, ya fascinada, o sea, con ese, de veras, con ese escenario que va a pasar, ok. Entonces, y dice, esposo, ¿dónde está tu pasaporte? Y el varón dice, pues yo creo que, o sea, mi mochila. Ah, pues qué esposo tengo yo, o sea, qué irresponsable. Le empieza a regañar, o sea, ya estoy yo así, mi esposo es así, ok. Mi esposo dice, wow, dice, qué drama. ¿Sabes qué le dije? La hubieras escuchado en el baño hablando a la hija, porque era igual, ¿ok? Y me di cuenta que el varón
¿ok? El varón es así. O sea, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Entonces, yo dentro de mí, yo dije, mujer, o sea, tú estás creando la maldición por las palabras de tu boca. Porque las palabras no son palabras de vida. No son palabras que van a producir algo de vida en la vida de tu marido ni de tu hija. Y amadas, muchas veces necesitamos una ayuda sobrenatural para cambiar los hábitos que hemos establecido, para derrumbar las imaginaciones que hacemos con la palabra de Dios, toda altivez que se ha levantado en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Pero nosotras nunca lo podemos lograr en nuestra propia fuerza. Por eso Dios nos mandó al Espíritu Santo, gracias a Dios. ¿Ok? Entonces, quiero explicarles algunos de los beneficios con respecto al Espíritu Santo. Pues número uno, cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando recibimos a Jesucristo en nuestros corazones como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Inmediatamente Él viene a vivir en nosotros. Dice en 1 Corintios 3:16, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces yo soy un templo, tú eres un templo, tú eres un templo, tú eres un templo. Todos nosotras somos templos y nosotros contenemos al Espíritu Santo adentro de nuestro ser. Jesús, cuando estaba hablando a sus discípulos en el mismo libro de Juan, en Juan 20, y eso es después de la resurrección, y Jesús aparece a sus discípulos, dice aquí en versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, porque Jesús se les apareció y dijo, paz a vosotros, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Ok? Recibid el Espíritu Santo. Ahora, ese versículo es muy, muy importante por dos razones. Número uno, porque esos fueron pocos días después de la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Muy pocos días habían sucedido. Sabemos que Jesús estuvo aquí en la tierra 40 días con los discípulos antes de su ascensión final a los cielos en Hechos 1 y 2. Entonces Jesús les dijo, recibid al Espíritu Santo. Ahora no vamos a leer 3 capítulos enseguida ahora, ¿ok? Pero si quieren hacer un estudio muy profundo acerca del Espíritu Santo, lean Juan 14, 15, 16 y hasta 17. Y eso es cuando Jesús está enseñando a sus discípulos en la última cena. ¿Okay? La última cena antes de comenzar el proceso de la crucifixión. Entonces, y Él les está enseñando muchísimo acerca de la venida del Espíritu Santo. Él les explica que Él viene, que Él es el Espíritu de verdad. O sea, para hacer todo muy breve, Él dice, yo me voy. Ustedes van a estar tristes, pero yo me regreso. Ustedes van a estar felices. Yo me voy. Yo les preparo un lugar para que algún día estaremos juntos otra vez. Pero mientras yo les voy a mandar a alguien que les va a ayudar. Ese es el Espíritu de verdad. Es el Consolador. Él es el Maestro. Él os enseñará todas las cosas. Y Él hace un discurso muy, 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 muy largo acerca del Espíritu Santo. Porque él sabe, Él supo lo que iba a pasar.
Entonces, aunque ellos no lo entendieron, él tuvo esa carga de prepararles para su ascensión y para la venida del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, él se muere en la cruz. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que se descendió al Hades, que tomó las llaves de la enfermedad, de la muerte, del pecado. ¿Ok? Que llevó toda cautividad, descendió otra vez al Padre, derramó su sangre ahí en el lugar santísimo, ahí en los cielos. Y después se regresó para estar con los discípulos por algunos días antes de su ascensión final. Entonces, en ese momento, pocos días después de su resurrección, ahora necesitamos entender algo. Los discípulos creyeron que él era el Mesías. ¿Sí? O sea, ellos pasaron 3 años y medio con él. O sea, ellos creyeron que él era el Mesías. Pero todavía, porque él no se había muerto en la cruz, todavía no se había cumplido el pacto nuevo. Todavía no le pudieron conocer como el Salvador del mundo, porque él todavía no se había derramado su sangre. ¿Ok? Ahora su sangre está derramada. Él está resucitado. Entonces ahora con los discípulos él dice: recibid al Espíritu Santo, y sopla. Y ese fue el momento de la salvación de los discípulos. Okay, ese es el proceso de nueva vida de ellos. Okay, entonces ellos ya tienen el Espíritu Santo, pero no son bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sí lo están entendiendo? Okay, porque muchas veces nosotros confundimos y nos metemos en muchos argumentos. Pues si tenemos, si no tenemos, pues sí, o sea, sí tenemos al Espíritu Santo como creyentes. Cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo. Ese no es el asunto. El asunto se trata del poder sobrenatural y de la unción para obras sobrenaturales. Entonces, ahora vamos a brincar a Hechos. ¿Ok? Volviendo a Hechos 2. Entonces, en este día de Pentecostés, Jesús les dice, o sea, les estaba explicando otra vez, vuelvo a Hechos 1, perdón. Porque él les explica otra vez en versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Qué vamos a recibir? Poder. Vamos a recibir poder o presencia. Poder, ¿ok? Hay 2 papeles distintos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Uno es de su presencia y el otro es de su poder, ¿ok? Entonces, ellos que ya tenían la presencia, pero necesitaban el poder. ¿Ok? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esas fueron sus últimas palabras a sus discípulos aquí en la tierra. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han estado cerca de una persona cuando están a punto de morir, o tienen pocos días para vivir, ¿ok? Y ellos están diciendo sus últimas palabras. Algunos han experimentado eso. ¿Cuántos saben que muchas veces las últimas palabras son sumamente importantes? ¿Ok? Muchas veces nosotros recordamos las últimas palabras de tal persona. ¿Ok? Entonces muchas veces la persona nos está diciendo: te amo mucho, o perdóname, o bueno, muchas cosas se dicen en esas últimas horas o últimos días. Y muchas veces es lo que es la carga para la persona que está a punto de morir. Pues Jesucristo está a punto de salir, y en sus últimas palabras dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Y se va. ¿Ok? Entonces, pocos días después, ellos están esperando en el aposento alto.
cuando de repente viene un derramamiento, que es el bautismo del Espíritu Santo, que ven, o sea, las lenguas de fuego, se sientan sobre cada uno de ellos, empiezan a hablar en lenguas, ¿ok? Y eso es el nacimiento de lo que es la unción sobrenatural en la vida de los discípulos. Y en este mismo día nace la iglesia, que varios miles, wow, imagínense el programa de discipulado que tuvieron que poner, luego después, ¿ok? O sea, 2, 3 miles de recién convertidos. Entonces, pero ahí nace la iglesia, nace en ese momento histórico. Entonces, les quiero explicar algunos de los beneficios, porque la pastora Lynn los mencionó muy rápidamente hoy en la mañana, pero para que podamos entender un poco más de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un beneficio para mi vida. Es un beneficio para mi vida cristiana. Es parte del paquete de beneficios que Dios tiene para nosotros. No sé cuántas trabajan aquí, pero cuántas saben que muchas veces en una empresa, cuando se ofrece un trabajo, hay un paquete de beneficios que acompaña una cierta posición, ¿sí? Y muchas veces los beneficios son ¿qué? Son días de vacaciones, a veces servicio médico, sí, de despensa, ok. Sí, o sea, son varios beneficios. Ahora, yo no conozco ninguna persona viva que dice, bueno, sí quiero el trabajo, pero la verdad no quiero para nada que me den mis días de vacaciones pagados. No. Yo no quiero ese beneficio, no lo necesito, lo rehúso, ¿ok? Pues pensaríamos, pues qué loco, ¿verdad? O sea, qué tonto, pues es un beneficio, o sea, es una bendición en tu vida. Te va a ayudar, puedes salir, puedes descansar, puedes recobrar tus fuerzas, pues eso es un beneficio. Okay. El bautismo del Espíritu Santo, amada, es un beneficio. O sea, no es un requisito para la salvación, pero es un beneficio de la vida cristiana. ¿Ok? Y yo no sé acerca de ti, pero yo quiero todos los beneficios de Dios para mi vida. ¿Ok? Entonces es uno de los beneficios que Dios nos ofrece. En el libro de Judas, que es el libro antes del libro de Apocalipsis, es un libro muy pequeño, hay un versículo muy importante aquí que nos da una pequeña cápsula de uno de los beneficios del bautismo del Espíritu Santo. Dice aquí en versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, uno de los beneficios es que nuestra fe va a ser edificada. Nuestra fe está edificada por la palabra de Dios, número 1, ¿ok? La fe viene por oír, y oír, ¿por qué? La palabra de Dios, ¿ok? Y número 2, orando en lenguas. Es como crece mi fe. Ahora, la pastora Lynn nos dio varios ejemplos al final de su plática, muy buenos, de momentos de hablar en lenguas cuando Dios te habló hacer ciertas cosas o no hacer ciertas cosas. Y amadas, muchas veces a mí me ha pasado lo mismo, que yo he orado en lenguas y de repente yo empiezo a pensar en cosas en inglés o aún en español, ¿ok? O en portugués, porque hablo portugués. Entonces, dependiendo en el país en el cual estoy, vienen pensamientos de cómo debo de orar por alguien o una necesidad por ahí que Dios quiere que yo supla. Y yo sé que está pasando porque yo estuve orando en lenguas igual. Exactamente igual. Entonces, muchas veces cuando yo estoy orando en lenguas, el apóstol Pablo dice en Corintios que nosotros estamos hablando los misterios.
Los misterios del reino de Dios. Yo no sé lo que estoy hablando. A veces sí, pero a veces no. Muchas veces no. Les quiero dar un testimonio un poco fuerte, pero nosotros tenemos algunos amigos nuestros, una pareja, la mujer es de El Salvador y el varón es de Inglaterra. Se conocieron en Cristo para las Naciones en Dallas y se casaron. Nosotros hemos ministrado varias veces en la iglesia en El Salvador, de donde viene la mujer. Y bueno, se hicieron una buena pareja, muy bonita, y hemos hecho una buena amistad. Entonces, hace algunos años, pocos años, se le nació un bebé, o sea, su primer bebé de ese matrimonio. Y ella, por cuestiones, o sea, tuvo un embarazo de riesgo alto, un poco alto. Entonces, ella escogió volver a El Salvador porque ahí ella pudo recibir la atención médica que necesitaba. Pero hubo una complicación en la visa de su esposo y al último minuto él no pudo entrar al país. Algo legal que tuvo que arreglar. Entonces ellos estaban muy tristes, pero ella dijo, bueno, o sea, pues tal vez, o sea, a ver qué hacemos. Vamos a grabar el nacimiento. Tuve un amigo médico cristiano allá, que además era ginecólogo. Entonces él no era el médico de ella, pero él pidió permiso y ella dijo, pues claro que sí. Entonces él iba a estar allá grabando el nacimiento para que el papá pudo ver al hijo, o sea, recién nacido. Entonces, sí, ella también, o sea, por cuestiones de riesgo, o sea, tuvo que tener una cesárea. Entonces llegó el día para el nacimiento, porque el médico, el doctor había puesto una fecha. Entonces ella ahí la duermen, o sea, sacan el bebé, la despiertan para mostrarle el bebé, o sea, recién sacado. Y ella me dijo que abrió sus ojos, vio el bebé y se dio cuenta que el bebé era muy largo y muy de color rosa, su piel, como piel de su papá, que es inglés. ¿Ok? Cabello muy güerito, o sea, el cabello que tenía. Entonces la tuvieron que dormir otra vez para coser, hacer la cirugía después del nacimiento. Entonces, el día siguiente, cuando ella estaba en su cuarto en el hospital, y se tardaron mucho tiempo en traer el bebé. Entonces ella por fin preguntó a la enfermera, oye, quiero ver a mi bebé. Entonces le trajeron un bebé y ella dijo que al momento de ver ese bebé, dice, ese bebé no era nada de igual con el bebé que yo había visto. Entonces ella dijo algo a la enfermera como, bueno, pero, o sea, mi bebé, o sea, tiene otra apariencia física. Y la enfermera dice, bueno, pero, o sea, muchas veces cambian después del nacimiento. Entonces, de veras, o sea, así le respondió. ¿Ok? Entonces ella, como es mamá, ¿verdad? O sea, mamá por la primera vez, entonces dice, bueno, ok. Entonces, recibió el bebé en sus brazos, o sea, y total que, o sea, tenía ese sentido en su interior, ¿ok? Entonces ella, o sea, salió del hospital, fue a casa, llegó el marido, bueno, pasaron 3 meses. 3 meses, llegaron a Dallas. Y nos llamaron, o sea, porque, queremos ver el bebé. Entonces pusimos fecha, eso fue el martes. Entonces pusimos que, vamos a salir a cenar el viernes, o sea, bien a gusto, podemos ver el bebé, bla, 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 bla. Entonces, de repente, el jueves, en mi celular recibo un mensaje de urgencia de su amiga, que también es muy amiga mía de El Salvador, que está en Dallas, vive en Dallas, okay, y trabaja ahí en Cristo para las Naciones. Y dice, Pastora Sandy, urgentemente necesito hablar con usted.
Ahora yo conozco a esta dama y si dice urgentemente, es urgentemente. O sea, nunca, es muy propia, es muy controlada, no es nada de histérica. Entonces yo supe que algo estuvo muy mal. Entonces me fui con ella y digo, bueno, me voy, ahorita me voy. Entonces me fui con ella y me dijo, mira, dice, voy a decirte algo que muy pocas personas saben. Dice, pero y nombró a mi amiga. Dice, ella, bueno, tú sabes que tuvo esa inquietud con respecto a su bebé. Dice, por fin alguien en El Salvador le dijo, mira, si tienes tanta inquietud, te voy a pagar para que sacas un análisis de ADN, ¿ok? Porque es muy costoso en El Salvador. Y sacaron el análisis y llegaron los resultados anoche y el bebé que ella tiene no es su bebé. Ahora imagínense, amadas, han pasado 3 meses, ¿ok? Y ella dijo, y ella y su esposo ahora mismo están en el avión, o sea, rumbo a El Salvador. Nadie lo sabe, no lo estamos diciendo a casi nadie. Los pastores en El Salvador lo saben, los pastores aquí lo saben, ustedes lo saben porque son buenos amigos, son ministros fuertes en el reino de Dios. Los líderes aquí en Cristo para las Naciones lo saben, eso es todo. Solamente les pedimos que oren. Bueno, nos ponemos a orar, ¿ok? Y pues claro que sí. Y empezamos a orar, mi esposo y yo, fuerte. Ahora, amadas, yo aprendí en ese tiempo, o sea, fue una lección fresca para mí, el valor de orar en lenguas, porque no sabíamos cómo orar. No sabíamos los detalles, lo que había pasado. No supimos lo que estaba pasando en El Salvador. No supimos dónde estuvo ese infante. O sea, en un transcurso de 3 meses, hay mucho que puede suceder con un infante así. Entonces, yo pasé días orando en lenguas. Y dije, Señor, yo no sé cómo orar, pero Espíritu Santo, tú sabes dónde está ese bebé. Y ahora mismo mandamos la palabra de Dios, ¿ok? Para el rescate de ese bebé. Entonces, en lenguas. Y una noche, 5 días después, yo me desperté de mi sueño orando en lenguas. O sea, de veras, es algo que jamás he experimentado. O sea, yo no me desperté para orar en lenguas. O sea, mi propia voz me despertó porque yo estuve orando en lenguas. ¿Sí me están entendiendo? ¿Ok? Orando en lenguas. Y de repente viene a mi mente orando en lenguas. Y yo supe que yo estuve intercediendo por ella y por el bebé. Y de repente viene a mi mente una frase: tus hijos se regresarán de la tierra del enemigo. ¡Pum! Estoy orando en lenguas. Y yo supe que fue una frase en la Biblia. Entonces yo dije, ok, Señor. O sea, yo seguí orando en lenguas. Ok, me levanté de la cama, fui a la sala. Pero ¿cuántos saben que hay mucha Biblia, verdad que sí? Entonces yo dije, pero Señor, muéstrame dónde está ese versículo, muéstrame de qué se trata. Entonces, boom, y yo solamente lo estuve pensando, no estuve hablando ni en inglés ni en español, estuve orando en lenguas, o sea, pero con algo aquí, yo sentí como gemidos desde lo más profundo de mi interior. Y de repente a mi mente, Jeremías. Ok, voy al libro de Jeremías, pero ¿cuántos saben que Jeremías tiene varios capítulos? Ok, y que cada capítulo tiene varios versículos. Y entonces, ok, Señor Jesús, entonces yo abrí mi Biblia, lo abrí a Jeremías, y cuando yo lo abrí, justamente en la página, o sea, vi la página y ¡pum!
¡pum! Vi un versículo y eso es lo que dice. Dice en Jeremías 31:3. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán tus hijos de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. ¡Pum! Wow. Ok, y yo dije, boom, hecho está. De veras, o sea, algo, yo sentí que algo en mí fue como algo se cerró. O sea, yo supe que esa fue la respuesta de parte de Dios. Yo supe, entonces yo cambié mi estrategia. En lugar de orar, yo empecé a dar gracias. Señor, gracias porque eso es tu palabra. Ok, ahora nosotros tenemos la respuesta. Recibimos por fe el regreso de este bebé en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú estás haciendo un milagro. De hecho, ya has hecho un milagro. No lo vemos en el mundo natural, pero lo vemos en el mundo espiritual. Y te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios de lo imposible. Y gracias porque el milagro ya está hecho. Ok, agarro mi teléfono y le mandé un texto a mi amiga. Le dije, ¿sabes qué? Mira, yo estuve orando y me desperté en la noche y este versículo Dios me lo mostró, y ¿sabes qué? Ese bebé Dios se te lo va a devolver. Ok, y hacer una larga historia corta, ella me dijo después, me dijo que este mismo día que ellos estuvieron tratando de tomar algunas decisiones legales, porque llegaron a El Salvador secretamente. Los pastores les consiguió un abogado que les encontró en el aeropuerto y empezaron a ver, o sea, las estrategias de una investigación. Y entonces no quieren que nadie lo supiera. Porque necesitaban investigar ciertos detalles muy complicados, okay? Entonces no querían que nadie borraría evidencia de cosas que habían pasado. Entonces ella me dijo, este mismo día nosotros íbamos a decidir de cuál rumbo, o sea, por el cual nos íbamos, si íbamos a investigar ese primero o aquello primero. Y dice, y decidimos investigar aquello. Y dice, eso fue la clave. Porque saben que dentro de 10 días se encontró el bebé. Ya. Dentro de 10 días. O sea, salió por noticias internacionales. Yo estuve viendo en la televisión la noche de la entrega por Fox News. Okay, porque sí hicieron noticias, o sea, que pasó por todos los Estados Unidos. Además, en Texas, nuestros senadores estaban abogando con el gobierno de El Salvador, presionándoles para que, o sea, tuvieron que tomar ciertos trámites, hacer ciertas cosas, investigaciones en contra del hospital, okay, en contra del médico. Bueno, hay muchos detalles, pero milagrosamente descubrieron dónde estuvo el bebé. Okay, y milagrosamente es que ella recibió su infante en sus brazos. Amadas, en ese tipo de situación, ¿cuántas saben que necesitamos saber cómo orar? Okay. Esos son los momentos cuando necesitamos tener la sabiduría divina de parte de Dios. Cuando yo no sé cómo orar, cuando la circunstancia es demasiado complicada para mi vida. O sea, yo he vivido en ese tipo de circunstancia, o sea, en mi propia vida, o sea, no algo así, pero en otras circunstancias. Y yo he aprendido que en esos momentos Dios quiere que salga de nuestro interior ríos de agua viva, amén, porque los ríos de agua viva son los ríos que sueltan los milagros a favor de nosotros. Y Dios quiere hacer un bautismo fresco y nuevo del Espíritu Santo sobre sus vidas en esta noche.
Y a ese punto estamos llegando, ¿ok? Entonces, rápidamente, porque vamos a orar, ¿ok? Pero otro de los beneficios es Romanos 8. No vamos a leer todo el capítulo, pero tiene que ver con nuestra vida en el Espíritu Santo, de cómo vivimos, de cómo actuamos, ¿ok? Y dice que el mismo Espíritu Santo en Romanos 8, que el mismo Espíritu Santo ora a través de nosotros con gemidos indecibles. Cuando yo no sé cómo orar, o sea, cuando yo pasé, por todo lo que pasó con mi primer matrimonio, y yo no supe cómo orar al principio, porque yo no sabía dónde estuvo mi ex esposo, porque se desapareció. Bueno, larga historia, no lo voy a compartir, pero en esos momentos cuando yo no supe qué estuvo pasando, yo no supe dónde estuvo, yo no supe a dónde había ido, yo solamente tuve el Espíritu Santo conmigo. Y yo pasé horas y horas y horas y horas y horas orando en lenguas. Y muchas veces Dios me habló cosas y después se descubrió que eran la verdad. Muchas veces Dios me habló, hizo tal y cual, y descubrió que sí. Y yo aprendí a aferrarme del Espíritu Santo. Ahí yo aprendí cómo realmente entrar en esa dimensión sobrenatural de la oración en lenguas. Ahí yo aprendí realmente el valor del bautismo del Espíritu Santo para mi vida, que es algo tan valoroso y tan precioso para nosotras hoy en día. Y lo más triste es que veo que hay muchas iglesias que están cerrando sus puertas al Espíritu Santo. Y lo que yo estoy observando es que muchas iglesias que están ascendiendo son las iglesias débiles. No son las iglesias fuertes, no son las iglesias que tienen la presencia dulce como acabamos de tener en la alabanza y la adoración. O sea, gracias a Dios por el mover del Espíritu Santo que nosotros hemos sentido aquí en esa iglesia. De veras les felicito, gracias. Porque hay otras iglesias donde no es así, donde no se siente, donde el Espíritu Santo no nos puede hablar porque solamente tiene 15 minutos muy cortos y ya. ¿Ok? Y nosotras, amadas, necesitamos entender que necesitamos ese poder fluyendo en nuestras vidas. Y dice aquí en Romanos 8, en versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El mismo Espíritu quiere interceder a través de ti, amada, a través de mí. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es uno de los versículos más famosos de la Biblia. O sea, lo vemos en tarjetas, ¿verdad? Y sabemos que todas las cosas, ay, qué tierno, ¿verdad? Mira que me lo mandó mi amiga. Pero sabe que esta promesa está ligada al versículo anterior, que las cosas obran a nuestro favor cuando nosotros hemos orado con los gemidos indecibles. ¿Sí lo están entendiendo? ¿Ok? Hay una conexión directa entre los dos conceptos. Entonces, cuando yo estoy orando en lenguas, es cuando las cosas empiezan a funcionar a mi favor. Es cuando los milagros empiezan a suceder. Es cuando empezamos a ver a los enfermos sanados en el nombre de Jesús. Es cuando empezamos a ver a los muertos levantados de la muerte en el nombre de Jesús. Amén. Es cuando empezamos a ver los milagros de Dios. Mi esposo que estuvo conmigo en San Luis, ¿te acuerdas, Lynn?
Y la última noche que tuvimos un derramamiento del Espíritu Santo muy fuerte, y vino una mujer que la trajeron que estaba en una silla de ruedas, ¿ok? Y mi esposo oró por ella y Dios la sanó. Y salió de la silla de ruedas. El día siguiente en la iglesia estaba camina, dando testimonio, ¿ok? Pero mi esposo es un varón de mucha oración y él ora mucho en lenguas, ¿ok? Y además Dios, esa es parte de su ministerio. Pero lo que sí me hizo más chistoso, porque Dios tiene un sentido de humor, es que esa mujer venía de una iglesia donde el pastor no creía en los dones, las manifestaciones de los dones sobrenaturales. Y yo dije, ¿cómo es Dios, verdad? Que Dios sana a la mujer de su iglesia y se va a viajar, porque estaba en la iglesia de Raquel y Ariel, que como visita, pero después se va a regresar a su iglesia, a su ciudad. Pues, imagínense a la mujer sanada que llega a la iglesia caminando, ¿okay? Al pastor que no cree. ¿Cómo es Dios? ¿Verdad que sí? Okay. Pero amadas, eso empieza a suceder cuando nosotros estamos conectados a la fuente de la vida, amén. Cuando los ríos de vida están fluyendo de nuestro interior. Y el último punto que quiero mencionar antes de orar es que en el libro de Efesios hay una frase que nos dice que necesitamos ser llenos del Espíritu. Esta frase en el griego significa que necesitamos seguir siendo llenos. En otras palabras, no es una sola vez, no es una sola ocasión. Cada día de mi vida yo tengo que girar las aguas de vida que hay adentro de mí. Yo tengo que orar, yo tengo que perseverar. Mañana voy a ser igual, el día después, el lunes igual, el martes igual, el miércoles igual, el jueves igual, el viernes igual. Yo me voy de aquí, me regreso mañana a mi casa, el lunes entro al trabajo ahí en el instituto, doy 4 días de clases y el viernes estoy en otro avión y en otra ciudad a ministrar otra palabra. ¿Y cuántos saben que yo necesito los ríos de agua de vida fluyendo en mí? No los voy a dejar aquí en México, los voy a llevar conmigo, amén. Y así debemos de ser nosotras. Lleva los ríos de agua de vida a tu casa, llévalas a tu iglesia, llévalas a tu trabajo, llévalas a tu familia, amén. Y cuando nosotras somos tentadas de hablar palabras de maldición, vamos a orar en lenguas. En lugar de decir las palabras de alta calidad, donde decimos, las palabras que yo voy a decir son las palabras de alta calidad ahí en los cielos. Amén.